De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Pero la palabra de Jesús tiene poder. Y aunque esté a miles de kilómetros de distancia, una palabra dicha por el Señor tiene poder y autoridad y lleva el fruto para el cual Él la dijo. Dice la palabra de Dios que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No era una enfermedad simple lo que tenía el hijo, sino que era una enfermedad de muerte. Una enfermedad que si no había una intervención sobrenatural, su hijo moría. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esto es lo maravilloso del asunto. Hay veces que parece que Dios no nos está escuchando. ¿A alguno le pasó eso? Me parece como que nosotros le rogamos, le hablamos a Dios y Él no nos está atendiendo. Él sigue con su plan, pero sí nos está atendiendo. Lo que está probando nuestra fe. El hombre tenía fe en Jesús. Y ahí Él insistió, hermano. Él insistió. Y entonces allá por el Evangelio de Mateo capítulo 6, Jesús dio una enseñanza acerca de la oración y dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces, el asunto es ser insistentes en nuestra petición a Dios. No importando que no veamos nada, seguir confiando que Él nos está atendiendo. Porque Hebreos 11:6 nos dice: es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre no le importó que Jesús tenía una recriminación ahí y le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús lo confronta y le dice: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que había dicho Jesús. Y este es el detalle, hermano. ¿Creemos a la palabra de Dios o no creemos a la palabra de Dios? Debemos de creer con certeza, sin ningún lugar a dudas. El hombre de Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y él dice: creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Lo que ellos no sabían, que él ya lo sabía antes, porque había creído. Y tú eres una persona de fe que confía plenamente en Dios, vas a saber los resultados de las oraciones antes que la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque tú vas a verlo con los ojos de la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero tú sabes que está ahí. No se palpa, pero tú lo puedes sentir. Porque la fe te hace verlo por anticipación.
Entonces les preguntó él a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Ahí entendió con claridad: tu hijo vive, le había dicho, y era la misma hora. El padre entendió ese asunto fundamental de que cuando no tuvo nada, él creyó ciertamente la palabra que Jesús dio, el milagro aconteció. Pero lo importante no estaba solamente que sucedió el milagro. Y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. Todos confesaron el nombre de Jesús. Y la mayoría de lo que vamos a tratar hoy trata precisamente con el testimonio a nuestra gente, no a los extraños, sino a nuestras familias, a nuestros contactos, porque Jesús va a comenzar ahí su ministerio en su tierra, entre su gente. Él tuvo un ministerio temprano en Galilea. La región de Israel en esos tiempos estaba dividida en 4 provincias. Supongamos, pues vamos a ver este plano, ¿sí? Arriba estaba la región de Galilea, ahí está la ciudad de Nazaret, la ciudad de Naín, la ciudad de Capernaum, ¿sí? La ciudad de Caná. Abajo de todo está la región de Judea, ahí está Betania, Jerusalén y otras ciudades importantes. Está dividida por el río Jordán. De este lado del río Jordán, en la mitad del territorio, está una región que se llama Perea. Y de este otro lado está la región de Samaria. Entonces, ¿recuerdan la clase pasada que hablamos cuando un judío iba de Jerusalén a Galilea o de Galilea a Jerusalén? Lo más fácil era pasar por Samaria, pero ellos no pasaban por Samaria. Rodeaban toda la región de Perea. Dibujo bien los mapas, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrarles eran 4 provincias importantes en la cual estaba dividida la región de Israel. Y la zona de Galilea era la más linda, la más productiva y la que queda más hacia el norte del país. Solo tiene 100 kilómetros de norte a sur y unos 50 de este a oeste. O sea, es una región muy pequeña, ¿sí? Una región bastante pequeña. Está bordeada al este por el río Jordán y el mar de Galilea, también conocido. Y esto es importante que lo podamos entender, porque en la Biblia el mar de Galilea tiene varios nombres. Entonces, a partir de hoy, cuando usted encuentre estos nombres, va a saber que se está refiriendo siempre al mar de Galilea. El mar de Galilea propiamente dicho, el lago de Genesaret también, o el lago de Tiberias. Todos esos nombres se refieren a un mismo lago, al mar de Galilea. Y es más bien un lago que un mar, porque no es tan grande como un mar. Galilea era una provincia muy fértil y densamente poblada. Fue la tierra donde creció Jesús y constituyó su primer campo misionero. La mayoría de los relatos de los evangelios se sitúan en los alrededores del mar de Galilea. Los habitantes de Judea y Jerusalén menospreciaban a los galileos. Galilea recibió el nombre de Galilea de los gentiles, pero era un nombre que era profético, hermanos. Era la frontera de 2 antiguas tribus de Israel, Zabulón y Neftalí. Así es que el ministerio de Jesús fue un cumplimiento de su ministerio a los gentiles, citado en Isaías 9, 1 y 2, e Isaías 42, 7, y que lo registra Mateo en el capítulo 4, 15 y 16, donde dice lo siguiente, miren: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Volvamos al mapa, y entonces tenemos la región de Galilea, y por allí ahí está el mar de Galilea.
Supongamos aquí está el mar de Galilea y de este lado, dividido por el río Jordán, es judío, pero de este lado ocupa una región, la costa, que se llama Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, Deca, 10, polis, ciudades. Entonces, ocupa una región de Decápolis que es gentil. A esa zona cruzó Jesús, cuando cruzó Jesús al otro lado, a la región de Gadara, una región que pertenecía a Decápolis, para liberar a un endemoniado. Solo para eso. Entonces, a esta región, de este lado del Jordán, se le conoció como Galilea de los Gentiles. Pero con el transcurrir del tiempo, a casi toda Galilea se le conoció con ese nombre. ¿Por qué? Porque eran zonas portuarias. Entonces, Galilea, la parte judía, estaba llena de inmigrantes de cualquier región del mundo que venían y vivían ahí, que se quedaban de los barcos, que se quedaban de los viajes, que venían a comerciar, a negociar. Entonces, había una población mixta muy numerosa. Y es por eso que lleva el nombre de Galilea de los Gentiles. Pero la profecía es interesante. Tierra de Zabulón, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado ¿en qué dice? En tinieblas, oscuridad, pecado, maldad. Eso significa esa expresión. No está hablando de tinieblas que son falta de luz natural. No, falta de luz espiritual, hermano. Cultos a los demonios, etc. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Porque la luz del mundo estaba pasando por ese lugar. Jesucristo estaba llegando a ese lugar para hacer milagros, para liberar endemoniados, para sanar enfermos y para ministrar la palabra poderosa de Dios. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Quiera Dios, hermanos, que en las regiones de tinieblas por las cuales nuestra ciudad está inundada, podamos ser luz. Y podamos ir y resplandecer con la luz del Evangelio para que el poder de Dios se manifieste en las vidas que están en esclavitud y opresión. Jesús se crió en una ciudad que se llama Nazaret y se le ocurre ir y visitar su región para predicar el Evangelio. Lucas 4:16 dice en adelante, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años
y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Mire qué manera de inaugurar en su tierra un ministerio. ¿Qué forma? Luego voy a volver a la primera parte, pero lo que más le afectó a sus oyentes fue cuando empezó a nombrar a los gentiles que habían sido beneficiados por el poder de Dios en la antigüedad. En ese tiempo, hermanos, los judíos de cualquier región aborrecían a los gentiles. Era terrible. En sus oraciones ellos decían: te doy gracias, Señor, que no soy samaritano, que no soy mujer y que no soy gentil. Imagínense, por lo que daban gracias. Entonces empezaron a dudar de su identidad. No de su identidad como lo conocían, sino de su identidad mesiánica. ¿No es este Jesús, el hijo de José? En otro pasaje dice: y están sus hermanos y su madre aquí con nosotros y le conocemos. ¿De dónde saca él estas palabras? Pero lo importante es que dice que él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que haces en Capernaum, hazlas aquí también. Y él le dice esta frase que después se ha tergiversado, ¿no? Pero él lo que dice es lo siguiente: no hay profeta, no soy gentil. Imagínense, por lo que daban gracias. Entonces empezaron a dudar de su identidad. No de su identidad como lo conocían, sino de su identidad mesiánica. ¿No es este Jesús, el hijo de José? En otro pasaje dice: y están sus hermanos y su madre aquí con nosotros y le conocemos. ¿De dónde saca él estas palabras? Pero lo importante es que dice que él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que haces en Capernaum, hazlas aquí también. Y él le dice esta frase que después se ha tergiversado, ¿no? Pero él lo que dice es lo siguiente: no hay profeta sin honra en su propia tierra. No es que no hay profeta en su tierra, puede haberlo. De hecho los hay. Pero él dice: no hay profeta que sea honrado, que lo honren como profeta en su propia tierra. Cuando él nombra a la viuda de Sarepta, cuando él nombra a Naamán, que fueron beneficiarios de 2 milagros poderosos de parte del Señor, uno de provisión y otro de sanidad en una enfermedad que no tenía cura, él lo que está haciendo, está mostrando que el poder de Dios se había manifestado, no importando que esa gente fuera gentil. Que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, y que Él quiere ayudar a las personas no importando su raza, no importando su origen, no importando su clase social. Y la gente no lo entendió y lo quiso matar. Pero claro, sabemos que no era el tiempo de Jesús. Lo quisieron matar y dice que Él pasó en medio de ellos y nadie se dio cuenta.
¿Y qué nos enseña esto? Sobre todo lo del mensaje cuando Él dice, me ha ungido el Señor. La necesidad de presentar el Evangelio no solo a los extraños, sino a nuestros amigos y familiares también. Él estaba ahí en su tierra, en su ciudad. Lo más probable, muchos de los que lo estaban juzgando y criticando se habían criado con Él. Pero aunque nos rechacen, tenemos que predicar. También nos enseña que era la costumbre de Jesús de ir a las reuniones todos los sábados. Dice que como era su costumbre, fue a la sinagoga el día sábado. Él iba todos los sábados, participaba. Dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, donde nosotros hoy registramos en el capítulo 61, 1 y 2. Y claramente, cuando termina de leer, él indicó que él era el Mesías. Dice, de cierto, hoy se ha cumplido esta palabra o esta escritura delante de vosotros. Él está indicando abiertamente que es el Mesías. Él estaba cumpliendo con esta profecía en su propia persona. Notemos los aspectos de su ministerio mesiánico según el pasaje de 4, 16 al 19. Primero, un ministerio, iba a ser un ministerio ungido. Dice, por cuanto me ha ungido el Señor. Mesías en hebreo, Cristo en griego, significa ungido. ¿Sí? Así que el ministerio de Jesús, o del Mesías, iba a ser un ministerio que iba a ser ungido por Dios, ungido por el poder de Dios. ¿Qué otra característica iba a tener? Se le iba a evangelizar a los pobres. ¿Sí? Porque me ha enviado el Señor a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué otra característica? La sanidad para los quebrantados de corazón. A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y cuántos quebrantados de corazón hay en nuestro entorno? ¿Y cuántos quebrantados de corazón hay en la iglesia? Cuando hablamos de que está sufriendo, la persona que está triste, la persona que está pasándola mal emocionalmente por circunstancias que le rodean. ¿Cuánta gente hay en la iglesia así? Pero para eso también vino Jesús, para ponerlos en libertad de esa opresión, para sacarlos de esa opresión. A cualquier persona que esté oprimida, Jesús la quiere liberar. Él no quiere dejar a nadie oprimido. Él no quiere dejar a las personas tristes, a las personas melancólicas, sino las quiere llenar del gozo del Espíritu Santo para que caminen en la tierra fortalecidos por Él. También dice que Él vino para dar libertad a los cautivos del diablo. ¡Aleluya! El mensaje del Evangelio pone en libertad a aquellos que están cautivos. Cada uno de nosotros éramos cautivos del diablo, hermano. Cada uno de los que estamos aquí fuimos cautivos del diablo. Pero un día nos resplandeció la luz del Evangelio. Y ahí vino a nosotros, hermanos, y nos dio libertad. Y pudimos salir del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Y Él vino a traer libertad a los cautivos. Y ese mensaje todavía es vigente hoy día. Él sigue poniendo en libertad a los cautivos. Él sigue dando vista a los ciegos, tanto físicos como espirituales. Sigue dando vista a los ciegos. Sigue abriendo los ojos, principalmente los ojos espirituales, pero también sana físicamente la ceguera. Porque para Él no hay límites, hermanos. Para Jesús no hay ningún límite. Los límites los ponemos nosotros los humanos. Y esto me encanta. Y la inauguración de la era de la salvación, del año agradable del Señor. Probablemente esto es una referencia al cumplimiento del año del jubileo. ¿Alguna vez han oído hablar del año del jubileo? ¿Sí? ¿Algunos no han oído hablar del año del jubileo alguna vez? ¿Ya? ¿Alguien más?
Bien, vamos a hablar un poquito del año del jubileo. ¿Qué significa? Porque lo que vino a inaugurar Jesús es el año del jubileo, pero en el área espiritual. ¿Sí? Y mire, el año del jubileo era un año que se practicaba cada 50 años. Los católicos y algunas iglesias siguen celebrándolo, ¿sabía? Parece que los judíos lo dejaron de celebrar. El año del jubileo tenía dos características. Cada 50 años se devolvía a la tierra a sus dueños originales y se liberaban a los cautivos, es decir, a los esclavos dentro del pueblo de Israel. Devolución de la tierra. En Levítico 25, casi todo el capítulo, no lo vamos a leer porque es muy extenso, pero usted márquelo en su Biblia y lo lee en casa. Aparece como el año 50 después del séptimo año sabático, es decir, un año sabático contaba de 7 años, como era la costumbre en Israel. Trabajaban la tierra 6 años, el séptimo año la dejaban descansar. ¿Sí? Y ¿cuál era el milagro que hacía Dios? Que la cosecha del año sexto le daba para vivir el año séptimo y el año octavo, porque el año octavo no tenía cosecha del año anterior, así que tenía cosecha para 3 años. Es un milagro. ¿Recuerdan lo del maná también? ¿Recuerdan la historia del maná? El maná era, usted dice, le dice a Dios, agarren todo el que necesiten para cada día. Y el sábado agarren doble. Pero el viernes agarren doble, porque el sábado no va. Algunos se avivaron y en cualquier día común agarraron más de lo que necesitaban y se le aguzanaron. Pero el milagro estuvo que cuando agarraron doble porción para tener para el sábado, se mantuvo bien. Diga conmigo, obediencia trae bendición. Y en el caso de las cosechas ahí, la cosecha del año sexto, producía para 3 años. Entonces, se contaban 7 periodos de 7 años y da 49 años, ¿no? 7 por 7, 49. Y al siguiente año, que es el año 50, se declaraba año de jubileo. El año del jubileo todos los judíos lo esperaban. O la mayoría de los judíos lo esperaban. El versículo 10 del capítulo 25 presenta los conceptos gemelos que son fundamentales a toda la institución, es decir, la libertad y el regreso. Quienes habían incurrido en deudas, mire, usted tenía un territorio, un terreno, y se había endeudado. Llegaba el año 50 y le tenía que devolver su terreno. Llegaba el año 50 y el terreno volvía a la familia. Quedaban libres de lo que aún quedaba de pagar y de cualquier responsabilidad que su deuda hubiera demandado. De esta manera ellos podían regresar a tomar posesión a cualquier terreno que la familia hubiera sido forzada a entregar a un acreedor como garantía sobre cualquier préstamo. Por lo tanto, la ley tenía el efecto de reunir a la familia en la tierra de sus antecesores, no más allá de una generación después de que habían incurrido en las deudas originales. Estos ¿qué buscaba? Capaz que lo hablemos más adelante, pero buscaba que unos pocos no se enriquecieran y la gran mayoría estuvieran endeudados perpetuamente. Entonces, por ejemplo, si usted se había endeudado, pues había vendido un terreno y ya del jubileo anterior habían pasado 20 años, usted no está vendiendo el terreno, usted está vendiendo 30 cosechas. El producto de lo que vende son las cosechas, porque el terreno va a volver a usted. Entonces le dice al que le va a comprar, dice, bueno, mira, a mí me produjo tanto cada año, así que te quedan 30 años, multiplicarlo por 30 y me das eso. Y la tierra... Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga.
Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador.